Vamos a abrir nuestras Biblias. Gracias, Señor. Tengo muchos apuntes. Espero que Dios pueda ayudarnos a meternos en el tema, ¿verdad? Gracias, Señor. Hechos 9, capítulo 1 al 7, para comenzar. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 1 al 7. Si han encontrado, damos lectura y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos, hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Amén. Oramos. Señor, una vez más nos acercamos ante ti, Señor, dándote gracias por tus bendiciones y tu misericordia, dándote gracias, Señor, porque tú nos has permitido de poder llegar y traer nuestras alabanzas y cantarte, Señor, y bendecir tu nombre a través de nuestros labios, Señor, y regocijarnos, Señor, en las alabanzas que hemos expresado, Señor. Pero en esta hora te pedimos que tú puedas venir a nuestro encuentro, tú puedas venir y tomar estas palabras que hemos leído y las que vamos a leer, Señor, y tú puedas partirnos el pan, Señor, en este casi mediodía, Señor. Tú puedas partirnos el pan, porque hemos venido con necesidad de ti, Señor. Hemos venido con necesidad de oír tu palabra, Señor. No necesitamos oír al hombre ni la sabiduría del hombre. Necesitamos, Señor, oír tu palabra. Te necesitamos a ti, Señor. Señor, estamos anhelando, deseosos. Estamos aquí esperando, Señor, que pueda caer esa migaja, Señor, para nosotros, Señor. Tú puedas confortar nuestra alma con tu palabra. Tú puedas traer liberación a través de tu palabra. Tú puedas traer, Señor, a través de tu palabra, sanidad al alma, al cuerpo, Señor. Tú puedas aumentar nuestra fe a través de tu palabra, Señor. Oh, Señor, tú puedas hacernos crecer espiritualmente a través de tu palabra, Señor, y necesitamos que tu Espíritu Santo pueda pasearse en medio de nosotros. Tú puedas, Señor, estar en medio de nosotros, venir a nuestra asistencia y deshacer toda obra del diablo, toda clase de hechicería, toda clase de inmundicia que haya en nosotros. Tú puedas limpiarnos. En el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos, Señor, porque esto es lo más sagrado para nosotros, Señor. Tú puedas venir, Señor, y tú puedas ministrarnos, Padre. Señor, te agradecemos por tu gran misericordia y te pedimos tu bendición sobre tu palabra. Lo hacemos en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar asiento. Es un pensamiento, ¿verdad? Tenemos muchas escrituras, si podemos vamos a tratar de hacerlo. Dios nos ayude, Dios bendiga a nuestro hermano Juan, a nuestro hermano Javier, besarte.
Y Dios bendiga a todos los que han podido llegar, ¿no? Bueno, el hermano Leonardo anduvo ayer, y como él está complicado también de salud, dijo, pues nos mojamos un poco y que tal vez no podría llegar hoy, pero Dios ayuda a nuestro hermano, como lo ha venido ayudando hasta aquí, ¿verdad? Y como nos ayuda a todos nosotros de poder llegar y estar. Bueno, mi pensamiento en este día sobre las Escrituras es poder oír la voz de Dios, ¿no? Estuve meditando, es más, algo conversamos mientras estuvimos tomando unos mates con el hermano Leonardo ayer, de sobre la voz de Dios cuando Dios nos habla, ¿no? Y sobre la postura de muchos cristianos, ¿no? El hermano ayer nos hablaba, ¿no? Sobre de que Dios no hace excepción de personas. Y yo le decía, ¿no? Digo, lo que compartiste va en línea con el pensamiento que tengo. Si yo tendría que haber compartido ayer, iba a ser algo parecido, ¿no? Y entonces uno puede ver la mano de Dios, la verdad, de que uno tiene un pensamiento y una pequeña inspiración para traer una prédica y uno ve que las cosas se alinean, ¿no? Y de que Dios está en el medio hablándonos, ¿no? Y alineando las cosas, las escrituras, lo que predica el hermano, ¿verdad? Situaciones, Dios hablándonos en la vida cotidiana, Dios hablándonos aún en el trabajo, ¿verdad? Dios haciendo acordar y haciéndonos recapacitar en las cosas que estamos errando, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre es desleal por naturaleza. El hombre por naturaleza es infiel hacia Dios. El hombre por naturaleza es infiel en lo natural y cuanto más en lo espiritual, ¿verdad? O sea, porque nosotros estamos como la novia o la esposa del Cordero, ¿verdad? Y siempre nos inclinamos a otra cosa. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Es nuestra naturaleza humana la cual nosotros debemos vencernos cada día hasta poder llegar a la plenitud de la estatura de un varón perfecto. Y estamos en el tiempo, nosotros estamos en el tiempo en la cual las escenas se han montado. Nosotros podemos ver Israel, ¿no? Podemos ver Argentina, podemos ver el exterior, noticias internacionales de cómo se monta la escena para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos de que estamos mucho más cerca que antes. Estamos mucho más cerca que antes. Pasó un día más cerca estamos, ¿verdad? Y mi pensamiento, ¿no? Mi pensamiento es una iglesia estéril, ¿no? La higuera donde el Señor Jesucristo tuvo hambre y fue a la higuera, ¿no? Y fue a recoger fruto. Y no lo halló y maldijo la higuera. Pero Dios nos ayuda a nosotros, ¿verdad? Porque por más que podamos ser nosotros, ¿no? De desleales, intemperantes, que nosotros podamos ser infieles hacia Dios, por más que todo esto acontezca, Dios nos ama de toda manera, porque sabe que en el corazón hemos creído, porque sabe que en el corazón amamos a Dios, ¿verdad? Y quizá esto externo no nos ayude para nada. Y sabemos que la Escritura nos declara que esta naturaleza no puede y no quiere servir a Dios. Pero hay un hombre interior que ama a Dios. Hay un hombre interior de que sí quiere hacer la voluntad de Dios. Y hay un hombre interior que sí quiere la voluntad de Dios para él. Y Dios viene a nuestro encuentro y nos visita, ¿verdad?
Dios viene a nuestro encuentro y nos visita. Y rompe ataduras. Y Dios viene y rompe ligaduras. Como hablamos del Gadareno el otro día. Un poco, ¿no? O sea, uno toma las escrituras. No, si Dios pudo hacer eso con este hombre que tenía una legión de demonios, Dios puede ayudarnos entonces a nosotros. Y Dios puede ayudarnos a que nos alineemos con la palabra, porque el mensaje de la hora es para alinearnos con la palabra. Entonces vemos en las escrituras que Pablo se encontró con el Señor. ¿Verdad? Pero los que estaban ahí no vieron la luz, pero oyeron la voz. ¿No? La verdad, pero no pasó a más. Pero para Pablo fue completo. Oyó la voz y tuvo la visión. Oyó la voz y vio a Dios. ¿Verdad? Porque Dios, en su eternidad, Él es luz. Y Él es fuego consumidor y hay 7 colores. El profeta dice, Dios es como un gran diamante en la eternidad con sus 7 colores, con sus 7 atributos que quería expresar hacia la humanidad. Y cuando vino a la tierra se hizo hombre, pero cuando Él murió y resucitó, Él volvió a esa luz y se le presentó a Pablo. Entonces oyó la voz y tuvo la visión. Oyó la voz y vio a Jesús. ¿Quién era el Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Dónde estaba Jesús? En los creyentes. Él está persiguiendo a los creyentes, a la iglesia de Dios. Y dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Verdad? La Escritura nos habla así. Justamente ayer hablábamos un poco con el hermano Leonardo sobre la elección de Dios. Nosotros vamos antes a Hechos y la iglesia se reunió, ¿verdad? Para elegir a uno que ocupara el puesto que estaba desocupado, ¿no? Pero Dios había elegido a otro, porque este no hizo nada, pero Dios sí eligió a otro, que sí hizo, además, fue el primer mensajero a las ciudades. Fue un apóstol, fue un maestro, y también fue un profeta. O sea, nosotros sabemos, la Escritura no dice que él fue un profeta, pero nosotros sabemos a través de las Escrituras de que él fue un profeta. Entonces vemos de cómo las Escrituras empieza a hablarnos a nosotros de que cómo somos y cómo actuamos. ¿Cómo somos? ¿Cómo es el hombre? ¿Cómo actúa el hombre? Y venimos a las Escrituras y vemos de que somos desenmascarados y que nosotros somos infieles y que somos desleales y que tropezamos y que nos caemos y que fallamos. Pero Dios no falla. Y hay una voluntad perfecta de Dios para nosotros, pero Dios no falla, pero nosotros sí fallamos. Génesis. Génesis capítulo 3. Gracias, Señor. Génesis capítulo 3, del verso 8 al 10, dice así. Luego de que el hombre y la mujer habían caído de la gracia, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú?
Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. A pesar, Dios sabía de que ellos habían caído, y a pesar de eso, Dios se acercó nuevamente buscando al hombre. ¿Dónde estás tú? O sea que Adán era el hijo de Dios. Estaba caído, pero Adán era el hijo de Dios caído. Y a pesar de eso, Dios nuevamente bajó al atardecer, como siempre lo hacía, y buscó a su hijo y no estaba. ¿No? ¿Y dónde estás tú? Oí tu voz y temí y tuve miedo. Oí tu voz, me escondí. Oí tu voz y bueno, y me aparté porque yo sé que la palabra de Dios es dura para el hombre. Cuando él tiene conciencia de lo que dice la palabra de Dios. Entonces vemos de que a pesar de todo, Dios viene y habla a sus hijos. A pesar de la condición en la que se encuentre. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios. Y la Biblia dice que Él no dejaría huérfanos a sus hijos. Entonces nosotros como padres, muchos que somos padres, ¿verdad? Y aún por más que nuestros hijos, por lo menos yo, por más que nuestros hijos que sean, uno ya siendo abuelo, y los hijos están en una vida no muy agradable a los ojos de Dios, ni aún a los ojos de la gente normal, ¿verdad? Carnal, natural, del mundo. De todas formas, uno ama a sus hijos. De todas formas, uno ama a sus hijos. Si en lo natural, por eso Jesús dijo, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial si le pedís, Él los dará? O sea, si en lo natural llegamos a amar, a pesar de que mi hijo es un drogadicto, mi hijo es esto, mi hijo lo otro, o es un pendeciero, o es un borracho, lo cual yo vengo de ahí. Y yo encontré el amor de Dios ahí cuando era un drogadicto, un borracho, que vivía en la calle, que me juntaba con los ladrones, roba bancos, con esto, con los narcos, con esto, con aquello, con lo otro. Como nuestro hermano Leonardo, nosotros lo encontrábamos y andaba con la recortada abajo de un saco que tenía, un camperón. O sea, venimos de ahí. Encontramos el amor de nuestro Padre Celestial, pero nosotros en lo natural encontramos en la Biblia que nosotros también sabemos dar amor a nuestros hijos. Siendo nosotros malos. Pero el tema es poder oír la voz de Dios y tener la visión completa de lo que Dios se revela a nosotros. En algunos se revela parcialmente, en otros más, en otros menos, y en otros ninguno. Génesis 4. Gracias, Señor. Verso 10. Dice así. Y él le dijo, ¿qué has hecho luego de que Caín mató a Abel? ¿No? Luego de que Caín mató a Abel. Dice así, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, esta otra clase de voz ya no es la voz de Dios, sino la voz de una sangre derramada. ¿Verdad? La voz del Hijo de Dios en lo natural. Pero también hay una voz, la Biblia dice, que clama mejor que la de Abel. Hay una voz de Dios a través de una sangre derramada que clama a Dios por nosotros mejor que la de Abel. Entonces yo puedo encontrar el amor de Dios ahí en la sangre derramada porque oigo la voz de amor derramado por mí.
Y otros no la pueden oír. Y otros no la pueden aceptar porque aman más sus otras cosas que a Dios. Que lo que Dios presenta, que lo que Dios le presenta, que es salvación, sanidad, salud y vida eterna. Entonces encontramos nosotros de que Dios siempre está hablando de una o de otra forma. Sea de que baje y hable cara a cara con sus hijos o a través de la sangre derramada, Dios hablando. Que clama más que la sangre de Abel, más excelente, mejor que la sangre de Abel. Porque esto es un tipo, una sombra, pero cuando vemos la sombra, ¡qué perfecto que es! Y podemos ver a Dios ahí, el plan de redención. ¿Dónde? En el comienzo. El plan de redención, Dios hablando. ¿Cómo puede redimir si primero no nos habla? Él nos habla a través de sus actos de amor. Él proyecta su amor hacia sus hijos y sus hijos lo reciben. ¿Qué hijo no recibe el amor de Dios? Solamente tiene que ser un hijo contumaz y rebelde. Es más, si vamos a las leyes de Israel, el hijo contumaz y rebelde era presentado a los ancianos y era sacado fuera de la ciudad y era apedreado para quitar el oprobio del medio de Israel por ese hijo contumaz y rebelde. ¿Qué hijo, por más que sea malo, no aceptaría el amor de su padre o de su madre? Ahora, Dios nos ayuda a nosotros, ¿verdad? Entonces, viendo esta escena que nos presenta las Escrituras, y que hay una voz de Dios para el hombre también puede llegar a morir por no oír la voz de Dios. Entonces vamos al libro de Josué. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Libro de Josué, capítulo 5. Versos 5 y 6 dice así. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Verso 6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a su padre, que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. ¿Quiénes eran estos hombres de guerra? Ahora nosotros lo trasladamos aquí. Hombres que han predicado. Hombres que han ministrado, que se han parado por el Señor. Pero murieron en el camino. Por no obedecer la voz de Jehová, su Dios. Y Dios, ¿qué es lo que pide de nosotros? Dios pide el corazón nada más, no pide que hagas esto, ni que diezmes, ni esto, ni aquello, pero cuando Dios entra en el corazón, uno por gracia da lo que de gracia ha recibido. ¿Entiende? Uno da de gracia, porque contento estoy, como ese viejo coro cantaba, contento estoy en mi corazón. ¿Por qué estamos contentos? Porque hemos encontrado un Salvador. Porque estamos alegres, porque hay gozo en el corazón, porque a pesar de nuestra miseria y de todo lo que nos sucede, Dios está en el corazón,
consolándonos, alentándonos, dándonos el gozo, porque el gozo del Señor, nuestra fortaleza es. El gozo del Señor. ¿Qué gozo? ¿Risa de burla? No, gozo. Estar feliz a pesar de los problemas, a pesar de los frentes de batallas espirituales, sea enfermedad, problema, economía, de lo que se nos encuentre. Hay gozo en el corazón porque Él nos amó a nosotros. ¿Siendo qué nosotros? Siendo nada. ¿Siendo qué nosotros? Despreciables. ¿Siendo qué? Aún desleales. Hoy estábamos, mañana no estábamos. No hay una firmeza. Porque el hombre es así. El ser humano es así. Primera de Samuel. Capítulo 3, versos 3 y 4. Primera de Samuel, capítulo 3, versos 3 y 4, dice así. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Ahora vemos de que ya Dios no es que baja y habla cara a cara, sino de que este muchachito, porque era un jovencito, porque la Biblia dice que ministraba a Jehová en el templo, y él pensaba que era el sacerdote Elí el que lo había llamado, le decía, venme aquí, ¿para qué me llamaste? No, yo no te llamé. Y nuevamente Dios lo llamaba. ¿No? Y él se levantaba y iba y hasta que el sacerdote se dio cuenta que era Dios, lo llamaba al joven. Y dice, la próxima vez que te llamen, si te llamaron, dile, venme aquí, Señor. Y fue así que Dios habló con él. Con un timbre de voz conocida. ¿Verdad? Con un timbre de voz conocido. Entonces vemos de que Dios tiene muchas formas de hablarle al hombre y de proyectarle su palabra y su amor. Segunda de Samuel, capítulo 22. Este es otro punto. ¿Cuál es el punto? De que nosotros venimos a Dios y oramos y esperamos que Él nos oiga. Pero ¿cuántos están esperando oír la voz de Dios? Porque siempre estamos esperando, Señor, yo quiero saber, Señor, oye mi oración, Señor, pero ¿queremos oír la voz de Dios nosotros? Capítulo 22, verso 7 al verso 14 dice así. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida, tembló y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz, de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Él inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de él, de sí, oscuridad de aguas y densas nubes, porque al resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Y tronó desde los cielos Jehová, el Altísimo dio su voz. Entonces esto nos habla de que si yo le hablo a Él, Él tronará de los cielos en respuesta. Pero solamente muchas veces, solamente el creyente hace esto. Señor, dame esto, Señor, dame aquello, Señor, fíjate esto, Señor, mira, ayúdame acá. Pero no está tratando de prestar atención a lo que Dios quiere decirle. ¿Entiende?
Porque Dios habla todavía a sus hijos. Y Dios tiene palabra para sus hijos. La Biblia dice que de muchas maneras Dios habla al hombre, mas se no entiende. Y yo observé esto, ¿no? Yo observé esto en mi vida personal. Siempre tratando de esperar algo más grande, algo mayor, algo más grande, algo mayor, porque sé que por el mensaje de la Escritura sé, pero también por el mensaje y la Escritura sé de que Dios se mueve en ese silbo apacible. Mirá, yo estoy esperando un temblor y que Dios me cachetee y que me haga reaccionar y que haga un terremoto y que... Pero también la Escritura dice de que Dios viene a través del silbo apacible. Entonces no puedo irme a este extremo, tampoco puedo irme al otro. Tengo que estar con los radares encendidos, viendo por dónde viene Dios para hablarme. Pero a veces nos ocupamos solamente en pedir. Y no oímos la voz de Dios. No oímos la voz de Dios. Éxodo 15. Éxodo 15. Gracias, Señor. Verso 26. Dice así. Del 25 vamos a ver. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y le echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Estas son las aguas de mar. Y allí les dio estatutos y ordenanzas y así los probó. Verso 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y si Dios lo dijo, si Jehová Dios lo dijo, es así, es un amén. Si prestara atento, si yo estaría atento, si yo cumplo sus estatutos, las ordenanzas. Él me dice a mí que no enviaría ninguna enfermedad de la que le envió a los egipcios, porque Él es mi sanador. Pero que dice, si estuvieres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, si oyeres atentamente. Ahora tendríamos que ejercitarnos en tratar de oír la voz de Dios. Gracias, Señor. Números. Números, capítulo 22. Este es muy conocido. Números, capítulo 22, verso 28 al 33. Dice así. De verso 27 dice: y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual le dijo a Balaam: ¿qué te he hecho?
que me has azotado hasta 3 veces. Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna hasta 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Y el asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí hasta 3 veces. Y si de mí no se hubiese apartado, yo también ahora te mataría a ti, y a ella dejaría viva. Y a ella dejaría viva. La voz de Dios, ¿no?, del Edén, la voz de Dios a través de la sangre derramada, la voz de Dios, ¿no?, a través del profeta con Israel, ¿no?, porque los hombres de guerra murieron antes de entrar a la tierra prometida, ¿no? Y vemos aquí como Dios habla, le abre la boca a un animal, ¿verdad? Y si no fuese por el animal, hasta este momento él era un profeta, ¿verdad? Y el ángel le dijo: si no fuese por el animal, por el asna, te mataría a ti, y a ella dejaría viva. ¿Por qué? Porque se apartaba. Veía la visión, veía el ángel, y el profeta no lo veía. ¿Por qué? Porque su visión estaba en el galardón, en las dotes, en el don, en el dinero. ¿Verdad? Y el hombre es así. El hombre por el dinero, bueno, a veces deja de servir a Dios por el dinero. Ahora, servir a Dios no solamente predicar, servir a Dios es tomar su lugar, nada más. No es solamente predicar. Servir a Dios es tomar su lugar que Dios le ha asignado a usted, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea pequeño, grande, viejo. El lugar que Dios le ha dado, porque todos tenemos un lugar en el cuerpo del Señor. Y a veces por trabajar dejamos de servir a Dios. Y si no fuera por eso que Dios permite que se levante nuestra vida y que nos pone un freno, si no el ángel nos corta. El ángel nos corta. Pero vemos aquí de que el asna, Dios le abrió la boca a un animal. Y el asna representa al hombre pecado. Por las Escrituras nosotros sabemos de que el asno puede ser redimido. ¿Verdad? Puede ser redimido. Jesucristo entró a Jerusalén montado en un pollino de asno. Y sabemos que las Escrituras nos hablan a nosotros de que un asna puede ser redimido y que representa al pecador redimido. ¿Por qué? Porque la mula no tiene simiente, pero el burro tiene simiente. Hay una simiente en él. Y nosotros a veces también nos empacamos, ¿verdad? Como un burro, no como una mula, sino como un burro. Pero hay simiente dentro de nosotros, por eso podemos ser redimidos. Por eso podemos ser redimidos,
Ahora, el que no es redimido, se le ha dado un martillazo, un mazazo en su cerviz. O sea, y hay asnos que la palabra los mata, y hay asnos que la palabra los redime. Y habla de la humanidad esto, habla del ser humano esto. Habla de que la palabra a algunos los mata, no pueden digerirlo, no pueden aceptar la palabra. Y la palabra le da un martillazo y los quebranta. Pero hay asnos que tienen simiente y son redimidos. Y un cordero es puesto en su lugar. Entonces vemos de que Dios habla de muchas maneras. Y Dios le abre la boca a un asno para que pueda hablar. Y aún nosotros, si vamos al libro de Jueces, Sansón tomó la quijada de un asno. Dos montones con la quijada de un asno. Maté 1000 hombres. Solamente con una quijada de asno. Donde pudo venir la unción de Dios. Pudo traer una victoria, una gran victoria al pueblo de Israel. Solamente una quijada. La quijada habla de la boca, de hablar. Si solamente una parte muerta ya es seguramente seca porque la quijada de un asno. Como herramienta para matar a los enemigos de Dios, del pueblo de Dios. ¿Qué no haría con un asno completo, verdad? Que sea redimido y que pueda Dios abrirle la boca. Éxodo 13. Gracias, Señor. Y aquí encontramos esa escritura que dice así. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Ahora, va en línea con el primogénito de los hijos de Dios y el asno. Ahora sabemos que en lo natural los hebreos son los hijos de Dios. Porque de ellos es la adopción, las promesas. Pero cuando ellos rechazaron, todo esto les es dado al asno, al gentil, a nosotros. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Éxodo 34. Es la misma escritura, solamente que lo hace más completa. Dice así. Pero redimirás un cordero, el primogénito del asno. Redimirás con cordero el primogénito del asno. Si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Tiene que haber sangre. Sangre de un cordero que habla más excelente que la sangre de Abel. Entonces vemos de que Dios nos habla de una o de otra manera. Y Dios puede usar un asno y Dios redime al asno. Igual que a los hijos de Israel. Igual que a los hijos de Israel, a los hebreos. Entonces es un tipo perfecto. ¿El asno de quién? Del gentil.
del gentil. Dios nos ayude, hermano. Espero que se ha podido entender, no sé si lo han podido entender, como las Escrituras nos declaran, ¿no? De que Dios habla al hombre y Dios habla a través del hombre. ¿Entiende? Y Dios habla a través del hombre. Nuestro hermano Leonardo ayer nos hablaba sobre el éxtasis que tuvo Pedro, la visión de Pedro, sobre cuadrúpedos, reptiles, ¿no? Y la voz le dice, Pedro, mata y come. Y él dice, no, Señor, porque nunca cosa inmunda ha entrado en mi boca. Y la voz le dice, no, ya me es inmundo lo que yo he limpiado. ¿No? Y a veces nos ven como un simple asno. Pero yo le puedo decir de que hubo una redención sobre mí. De que hay una redención sobre mí. Y seguramente hay una redención sobre usted. Entonces yo puedo decir, ¿verdad? De que el amor de Dios es tan grande que se ha proyectado sobre nosotros, nos ha escogido a nosotros para revelarnos su palabra, para poder oír su voz y darnos la visión completa. Ahora el tema es poder tener la visión completa. ¿Por qué la visión completa? Porque la visión solamente viene al profeta y en el tiempo del fin la novia es profeta. Porque es necesario de que profetices una vez más. Apocalipsis 10, 15, 11, 15, 11. Bueno. ¿Por qué es necesario que profetices una vez más? ¿Quién? William Branham ya vino. Pero ¿quién es necesario de que profetices una vez más? ¿A quién? ¿A qué asno? ¿A quién le abrirá la boca en el tiempo del fin? Para decir, el ángel está con la espada desenvainada. Porque el ángel está con la espada desenvainada. ¿Para quiénes? Para aquellos que han recibido la palabra de Dios. Ahora, lógicamente, Dios no nos va a salvar para luego matarnos. ¿Verdad? A nosotros. No nos eligió para salvarnos, para matarnos luego. O sea, no tendría sentido. Pero nosotros somos tan testarudos. Pero nosotros siempre somos tan infieles, tan desleales, que nos vamos siempre para un lado. Y el mensaje siempre nos remarca que debemos ir por el centro de la palabra. No es por un extremo, no es por el otro extremo. El mensaje y las Escrituras y el Espíritu Santo nos marca que debemos ir por el centro. Y solamente a través del Espíritu Santo podemos ir y caminar por el centro de la cosa. Para poder dar en el blanco. Solamente a través de la guianza del Espíritu Santo podemos dar en el blanco. Cuando nosotros tiramos por nuestra propia guianza, siempre estamos errando. Siempre nos estamos equivocando. Siempre nos estamos equivocando. Y hay una voz siempre que nos habla. ¿Verdad? Dios siempre hablando al hombre. Y sabemos que Dios habla al hombre a través del hombre. ¿Verdad? Siempre Dios usa un asno para hablarle al hombre. Dios usa un asno para hablarle al profeta, para refrenarle. Y siempre Dios usa un asno para hablarle al hombre. No, pero ese asno no me gusta. Y si no le gusta, no le está gustando lo que Dios le está dando. Porque siempre nosotros hablamos, y es una verdad, tropiezan con el vaso. Y es verdad. Tropiezan con el vaso.
¿Debemos nosotros tropezar con el vaso? No. Porque Dios escondió tesoros en vasos de barro. Pero el vaso de barro no es atractivo. No, Javier, no es atractivo. No, para nada. Y capaz de que si le dicen, lo digo por mí, hermano Javier, pero lo digo por mí. No, pero por ahí si le dicen algo que medio no le gustó y capaz que se enoja. Y bueno, y es cierto. Y el vaso de barro es así. Pero Dios me dio algo también. Dios me dio palabra a mí también. Dios le dio palabra al hermano Juan, al hermano Leonardo. Dios le dio la palabra a usted. Ahora, ¿para qué es la palabra? Para presentarla acá tan adecuadamente, con... No, es para vivirla. Es para vivir la palabra. Si yo tengo la palabra solamente para medir al otro, con la misma vara que mido voy a ser medido. Entonces, si yo mido al otro y lo corto al otro, porque la Escritura dice así, y no me mido a mí, es grande mi ruina, ¿verdad? Viene a ser grande mi ruina, porque considero al otro y no me considero a mí. ¿Por qué? Porque trato de enfrascar al otro que tiene que cuadrar con las... Pero yo no me meto para encuadrarme con las Escrituras. Pero cuando yo me meto para encuadrarme en las Escrituras y encuentro de que soy peor que el otro, digo, gracias Señor, porque grande es tu misericordia. Ayer el hermano Leonardo tomó una escritura donde dice que Dios sujetó a todos bajo desobediencia para tener de todos misericordia. Entonces vemos de que no hay otro más ni otros menos, porque el amor de Dios se proyecta para todos igual. Seguramente que en lo natural sí, uno se esforzará más, otro se esfuerza menos, ¿verdad? Y cada uno tiene sus cualidades y otros tienen sus cualidades también. Y no somos lo mismo, pero Dios es el mismo. ¿Entiende? Dios sí es el mismo. Dios y su palabra es lo mismo. Ahora nosotros debemos amoldarnos a Dios y a su palabra. Ese es nuestro trabajo. Ese es a donde debemos nosotros esforzarnos por entrar hacia la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted? De que Dios nos habla. Dios nos habla. Ahora, ¿está en nosotros el poder oír la voz de Dios? Uno no lo sabe, porque a veces estamos metidos en otras cosas. Por eso uno no lo sabe. Pero cuando uno oye la voz y tiene la visión, y la cosa está completa, sabe de que por más que todo el infierno se venga en contra, hay victoria en el nombre de Jesús. Entonces cuando oye la voz y tiene la visión completa, oye la voz y ve la visión, como dijo Job, por más deshecha esta mi piel, estaba mal. Había perdido a sus hijos, había perdido todo lo que tenía. Estaba enfermo, todo sarnoso. Y Dios le habló y tuvo la visión. Y cuando tuvo la visión, él se pudo parar y dijo, por más deshecha está mi piel, sé que en mi carne veré a mi Dios. Él pudo ver más allá de las edades. Él pudo ver al Redentor, él pudo ver a Jesucristo allá. Y cuando Jesucristo resucitó, los sepulcros fueron abiertos y Job caminó sobre la tierra con su Señor.
Entonces cuando un hijo de Dios oye la voz y tiene la visión completa, no hay diablo que lo pueda amedrentar. Porque sabe en quién ha creído, sabe quién es su Redentor. Su Redentor. Gracias, Señor. Y así dice el profeta, mire. Dice, Balaam respondió, sí, tú eres el asno que me has cargado, fielmente hasta ahora. Y si no puedo hacer que te muevas, te voy a matar. Oh, ¿qué es esto? Hablando con un asno. Eso es raro. Pensé que oía el asno hablar y yo le estaba respondiendo. Dios siempre ha hablado en una lengua. Él habló en la ocasión de la fiesta de Belsasar y luego en Pentecostés. Lo está haciendo de nuevo hoy. Es una amonestación de juicio que viene pronto. Entonces Balaam vio el ángel y éste le dijo que si no hubiera sido por el asno, él ya hubiera muerto por haber tentado a Dios. Pero cuando Balaam prometió volver a casa, le fue dicho que siguiera, pero con la admonición de decir solamente lo que Dios le dijera. Amén. O sea, de profeta a divino, solamente pudo decir lo que Dios le dio que dijera. Él fue para maldecir a Israel y terminó bendiciendo a los hijos de Dios, ¿no? Y nuevamente el rey de Moab le ofreció más animales y otros altares. Nosotros sabemos por las escrituras y por el mensaje de que la mecánica él la tenía, ¿verdad? Igual que los hijos de Israel había levantado 7 altares, ¿no? Los sacrificios eran perfectos, aunque él no era hebreo, pero era un profeta de Dios. Pero terminó siendo un adivino, ¿verdad? Porque no se quedó con Dios y su palabra y la guianza del Espíritu, sino que empezó a ver la bajeza del pueblo de Israel, ¿no? Empezó a decir, ve aquel, tiene la nariz chueca, ve aquel, y así, y el otro, ¿sabes? Y ver la bajeza del pueblo. Pero con Dios no fue así, porque Dios nos mira de las alturas. Él no miraba de la bajeza, Dios se proyectaba su amor de las alturas. ¿Por qué? Porque Él veía la elección. Él veía que ellos eran el pueblo de Dios porque habían creído y habían salido, aunque era un pueblo mixto, de todas maneras, había simiente ahí. Y de todas maneras hay simiente hoy en el tiempo del fin. Que somos redimidos por Dios. Y por más que vean nuestra bajeza, Dios nos mira desde las alturas. ¿Entiende? Dios nos mira desde las alturas. Ya hasta aquí quiero compartir con ustedes. Espero que haya sido de bendición lo que hemos compartido. Yo sé que Dios nos ha hablado hoy, ¿verdad? Las escrituras son perfectas, los tipos, las sombras son perfectos. De que Dios siga hablando hoy. Y aun cuando nosotros vamos a las escrituras en Hebreos, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en el día de la rebelión, de la infidelidad, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel era un pueblo infiel, a pesar de que Dios amaba a su pueblo. Y Dios liberaba cada vez que ellos le buscaban. Pero siempre ellos se desviaban de la búsqueda de Dios y terminaban en otras cosas. Y luego cuando ellos eran aprisionados, cuando ellos estaban necesitados, cuando ellos estaban en gran necesidad y se acordaban de su Dios, Dios levantaba un libertador. Y Dios ha levantado un libertador llamado Jesucristo para nosotros en este día. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga.